Nadie se movió cuando el anciano sacerdote formuló aquella pregunta, ni la enfermera que permanecía junto a la ventana, ni el secretario que acababa de cerrar la puerta, ni siquiera Padre Leo, que seguía inclinado sobre la estrecha cama, con una mano apoyada suavemente sobre el brazo del hombre. Durante unos segundos, en aquella habitación solo pudo escucharse el sonido irregular de un radiador que llevaba semanas intentando producir un calor que nunca llegaba. El sacerdote tenía 90 años. Su rostro estaba hundido por el cansancio. Sus manos, deformadas por la artritis, descansaban sobre un rosario de madera oscura. Había pasado gran parte de su vida en pequeñas comunidades donde las iglesias no tenían campanarios. Los caminos desaparecían bajo la lluvia y los enfermos caminaban durante horas para recibir una bendición. Ahora estaba allí, solo, cubierto con una manta demasiado delgada, con una bandeja de comida intacta sobre la mesa. El anciano abrió los ojos y observó la figura vestida de negro que se encontraba frente a él. Miró el cuello romano de Padre Leo. Después miró su rostro, como si buscara dentro de su memoria un nombre que ya no conseguía encontrar. Finalmente preguntó, ¿ha venido para cerrar la casa? La joven enfermera bajó la cabeza. El secretario dejó de respirar por un instante. Padre Leo no respondió inmediatamente. Había llegado aquella mañana sin cámaras, sin periodistas y sin avisar a los responsables del lugar. Solo quería comprobar si las palabras escritas en una carta eran ciertas. Pero no estaba preparado para aquella pregunta. El anciano no había preguntado quién era. No había pedido una bendición. No había hablado de sus dolores. Su mayor temor era que alguien hubiera llegado para cerrar el único lugar que todavía podía llamar hogar. Padre Leo acercó una silla y se sentó junto a la cama. «No he venido a cerrar nada», respondió finalmente. El sacerdote lo observó con desconfianza. «Eso dijeron la última vez». La frase atravesó la habitación. Padre Leo miró la bandeja. Había una sopa fría, un trozo de pan endurecido y un pequeño vaso de agua que nadie había acercado hasta la cama. En la pared colgaba una fotografía antigua. En ella aparecía el mismo sacerdote, 40 años más joven, rodeado de niños frente a una capilla de madera. Sonreía bajo un sol intenso, sus brazos parecían fuertes, sus ojos estaban llenos de una vida que ahora apenas podía recordar. Padre Leo señaló la fotografía. ¿Dónde fue tomada? El anciano tardó en contestar. En una aldea donde nadie quería ir. ¿Y usted fue? El sacerdote cerró los ojos. Alguien tenía que hacerlo. Padre Leo bajó la mirada. Aquella respuesta era sencilla, pero contenía toda una vida. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que cruzar aquellos caminos. Alguien tenía que bautizar a los niños, acompañar a los enfermos, enterrar a los muertos y permanecer cuando todos los demás se marchaban. Durante décadas, ese hombre había sido la persona que se quedaba. Ahora, cuando él ya no podía caminar solo, parecía que nadie estaba dispuesto a quedarse a su lado. La enfermera intentó explicar que aquella mañana faltaban 2 trabajadores. Dijo que atendían a demasiados residentes y que las solicitudes para reparar la calefacción llevaban meses atrapadas en alguna oficina. Padre Leo levantó una mano, no para silenciarla, para liberarla de la necesidad de defenderse. «No estoy aquí para buscar a quién culpar», dijo. Después miró nuevamente al anciano. «Estoy aquí para saber a quién hemos dejado solo». La enfermera se cubrió la boca. El secretario apartó la mirada, y el sacerdote, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, apretó lentamente el rosario entre sus dedos. Padre Leo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. En aquella habitación fría, frente a una bandeja olvidada y una fotografía cubierta de polvo,
Comprendió que no estaba ante un simple problema administrativo, estaba ante una herida escondida detrás de informes correctos, presupuestos aprobados y palabras cuidadosamente escogidas. Antes de abandonar la habitación, Padre Leo acomodó la manta sobre los hombros del anciano. El sacerdote volvió a abrir los ojos. Padre, murmuró, no se olvide de los demás. Padre Leo permaneció en silencio, porque comprendió que aquel hombre no estaba pidiendo ayuda para sí mismo. Estaba intercediendo por todos los que vivían detrás de las demás puertas. Pero para entender por qué Padre Leo había llegado hasta aquella habitación sin avisar a nadie, era necesario regresar 3 días atrás, a la noche en que una carta escrita por una religiosa de 87 años apareció sobre su escritorio. Una carta que comenzaba con una frase imposible de ignorar. Padre Leo, temo que algunos de nosotros muramos antes de que alguien recuerde que todavía estamos aquí. Antes de regresar a aquella carta, hay algo que debes saber. Esta no es solamente la historia de una residencia fría, de una comida olvidada o de un sacerdote anciano que temía perder el único hogar que le quedaba. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una institución aprende a proteger sus paredes, pero deja de ver a las personas que viven detrás de ellas, porque los olvidados casi nunca desaparecen de repente. Primero dejan de ser escuchados, después dejan de ser visitados. Finalmente, su ausencia empieza a parecer normal. Padre Leo estaba a punto de descubrir que el anciano de aquella habitación no era un caso aislado. Detrás de otras puertas había hombres y mujeres que habían entregado su juventud, su salud y sus mejores años al servicio de la Iglesia. Ahora esperaban algo mucho más sencillo que un homenaje. Esperaban ser vistos. Si deseas acompañarnos en historias donde la fe no se reduce a palabras, sino que se convierte en decisiones capaces de cambiar una vida, suscríbete ahora al canal. Aquí caminamos junto a Padre Leo hacia lugares donde casi nadie quiere mirar, lugares donde el dolor ha permanecido demasiado tiempo en silencio, y donde una sola pregunta puede obligar a todos a despertar. Porque lo que Padre Leo encontró aquella mañana no comenzó en la habitación del sacerdote. Comenzó 3 noches antes, cuando su secretario encontró un sobre sin sello oficial entre decenas de documentos administrativos. En el frente solo había un nombre escrito a mano. Para Padre Leo. El sobre contenía 4 páginas, pero fue una sola frase la que hizo que Padre Leo dejara la carta sobre la mesa, se levantara lentamente y permaneciera varios minutos mirando hacia la oscuridad de Roma. Aquella frase decía: «Nos enseñaron a cuidar de todos, pero ahora no sabemos quién vendrá a cuidar de nosotros». A simple vista, todo parecía estar en orden. La residencia tenía una fachada limpia, un pequeño jardín, una capilla bien cuidada y una placa de bronce junto a la entrada que hablaba de servicio, dignidad y gratitud. Cada año, la institución enviaba informes detallados: número de residentes, gastos de alimentación, costes médicos, horas de atención, reparaciones pendientes. En los documentos no había ninguna emergencia. No había palabras como abandono. No había rostros. No había noches frías. Solo cifras ordenadas dentro de columnas que daban la impresión de que alguien estaba vigilando cada detalle. Pero la verdad de una casa no siempre aparece en sus informes. A veces se encuentra en una taza de té que permanece intacta porque nadie tuvo tiempo de acercarla, en una campana que un anciano toca 3 veces antes de que alguien pueda responder, en una religiosa que espera toda la tarde junto a una ventana porque le prometieron que su sobrino llamaría, aunque en realidad él murió 2 años atrás y nadie se atreve a recordárselo otra vez. La residencia llevaba décadas acogiendo a sacerdotes, religiosas y trabajadores laicos
que habían dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Muchos habían llegado allí después de pasar 40 o 50 años atendiendo parroquias pobres, hospitales, escuelas, prisiones y comunidades rurales. Habían acompañado a otros durante sus peores momentos. Ahora eran ellos quienes necesitaban ser acompañados. Y sin embargo, poco a poco, su mundo se había hecho más pequeño. Primero dejaron sus parroquias, después dejaron de celebrar públicamente. Más tarde dejaron de recibir visitas frecuentes. Finalmente, para muchas oficinas, se convirtieron en nombres dentro de una lista. El problema visible parecía económico. La calefacción necesitaba reparaciones. Faltaban enfermeros. El presupuesto para la comida no había cambiado en años. Los medicamentos llegaban tarde. Pero el verdadero problema era más profundo. Aquellas personas habían comenzado a sentir que su vida ya no importaba porque habían dejado de ser útiles. No lo decían abiertamente. La mayoría pertenecía a una generación que había aprendido a no quejarse. Cuando sentían frío, pedían otra manta. Cuando la comida llegaba tarde, daban gracias de todos modos. Cuando alguien olvidaba visitarlos, respondían que seguramente estaba muy ocupado. No querían convertirse en una carga. Y precisamente por eso, su silencio resultaba tan fácil de confundir con bienestar. Padre Leo conocía ese tipo de silencio, lo había escuchado muchas veces, en madres que aseguraban estar bien mientras lloraban a solas por un hijo que había abandonado la fe, en sacerdotes que seguían celebrando misa aunque por dentro estuvieran completamente agotados, en ancianos que decían no necesitar nada porque temían que pedir ayuda hiciera que los demás se alejaran aún más. Por eso la carta de la religiosa no le pareció una simple denuncia, era una confesión, el último intento de alguien que había pasado toda su vida obedeciendo y ahora sentía que callar ya no era humildad, era permitir que otros siguieran siendo olvidados. En aquellos días, Padre Leo tenía sobre su mesa asuntos que parecían mucho más importantes: reuniones con obispos, decisiones económicas, conflictos dentro de varias diócesis, informes sobre comunidades perseguidas, peticiones de líderes políticos, documentos que exigían una respuesta urgente. Cualquier asesor habría entendido que una residencia de ancianos debía ser atendida por una oficina menor. Pero Padre Leo sabía que la importancia de un problema no se mide por el número de personas que hablan de él. A veces se mide por cuántas personas sufren sin poder hacerlo. La pregunta no era si la residencia cumplía técnicamente con sus obligaciones. La pregunta era si la Iglesia todavía sabía reconocer el rostro de quienes le habían entregado todo. Porque una institución puede conservar sus archivos y perder su memoria. Puede restaurar sus altares y abandonar a quienes rezaron frente a ellos durante toda una vida. Puede hablar de gratitud en ceremonias mientras deja que los agradecidos envejezcan detrás de puertas cerradas. Si la verdad de la carta era cierta, el daño no afectaba únicamente a los residentes, también alcanzaba a los trabajadores, la joven enfermera que atendía demasiadas habitaciones, el cocinero que intentaba alimentar a decenas de personas con recursos insuficientes, los auxiliares que terminaban cada turno sintiendo que habían fallado, aunque el verdadero fracaso no les pertenecía. Todos estaban atrapados dentro de un sistema que les pedía cuidar sin proporcionarles lo necesario para hacerlo. Y más allá de aquella casa había una consecuencia todavía mayor. ¿Qué mensaje recibía un sacerdote joven al ver cómo terminaban quienes habían servido antes que él? ¿Qué podía sentir una religiosa que había entregado su vida al cuidado de los demás al descubrir que, cuando ella ya no pudiera valerse por sí misma, tal vez nadie tendría tiempo para sentarse junto a su cama? La crisis no estaba solamente en las tuberías rotas o en los pasillos fríos, estaba en la confianza.
en la promesa silenciosa de que quien entrega su vida por los demás no será abandonado cuando su fuerza desaparezca. Padre Leo comprendió que, si aquella promesa se rompía, ningún presupuesto podría reparar completamente el daño. Por eso no envió una respuesta escrita, no pidió que alguien preparara un resumen, no convocó primero una comisión, guardó la carta dentro de una carpeta sencilla y tomó una decisión que nadie en la residencia esperaba. Iría personalmente, no para anunciar soluciones, no para ser fotografiado. Iría para comprobar si detrás de aquellas palabras había una exageración o una verdad que demasiadas personas habían aprendido a evitar. Y mientras Roma dormía, Padre Leo volvió a leer la última página de la carta. Esta vez se detuvo ante una frase que no había marcado durante la primera lectura. Padre, lo peor no es el frío. Lo peor es comenzar a creer que nuestra ausencia no cambiaría nada. Padre Leo cerró los ojos. En ese momento comprendió que ya no estaba ante un problema administrativo. Estaba ante una pregunta dirigida a la conciencia de toda la Iglesia. Quienes conocían a Padre Leo sabían que sus silencios no siempre significaban lo mismo. A veces callaba porque estaba escuchando. A veces porque todavía no tenía una respuesta, y otras veces, las más inquietantes, porque ya había comprendido algo que los demás apenas comenzaban a sospechar. Aquella noche, después de leer la carta por tercera vez, no llamó a ningún responsable. No pidió explicaciones. No ordenó que prepararan un informe urgente. Doblando cuidadosamente las 4 páginas, las guardó dentro del sobre y caminó hasta la pequeña capilla de la residencia donde se alojaba. Las luces principales estaban apagadas. Solo una lámpara permanecía encendida junto al sagrario. Padre Leo se sentó en el último banco. No abrió el breviario. No pronunció ninguna oración en voz alta. Simplemente dejó el sobre sus rodillas y permaneció allí durante casi una hora. Para él, una carta como aquella no podía ser respondida únicamente con eficiencia. Antes de decidir qué hacer, necesitaba permitir que el dolor escrito por aquella religiosa dejara de ser información y se convirtiera en una presencia. Cada frase debía adquirir un rostro. Cada queja debía transformarse en una habitación. Cada nombre debía pesar como una vida real. Padre Leo desconfiaba de las decisiones tomadas demasiado rápido, especialmente cuando afectaban a personas que ya habían sido ignoradas. Sabía que la indignación podía ser sincera y, aún así, causar más daño si no estaba acompañada de verdad. Por eso no buscaba escándalos. No deseaba humillar a nadie. No necesitaba demostrar que tenía razón. Lo único que quería saber era si alguien estaba sufriendo mientras otros creían que todo funcionaba correctamente. Al salir de la capilla, encontró a su secretario esperando en el corredor. El hombre sostenía una carpeta con la agenda del día siguiente y varias notas pendientes. Padre Leo no mencionó la carta. Solo le hizo una pregunta. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a la residencia antes de las 7 de la mañana? El secretario levantó la mirada, no preguntó por qué. Conocía suficientemente bien a Padre Leo para entender que aquella pregunta ya contenía una decisión. Menos de media hora, si salimos antes de que la ciudad despierte. Padre Leo asintió. Prepare un automóvil sencillo, sin aviso previo. El secretario abrió la agenda. ¿Debo cancelar la reunión de las 8? No. Entonces tendremos poco tiempo. Padre Leo miró el sobre que todavía sostenía entre sus manos. El tiempo siempre parece poco cuando se trata de quienes llevan demasiado esperando. Después entró en su despacho y cerró la puerta. No durmió mucho aquella noche. Antes del amanecer, volvió a leer la carta. Esta vez no buscó detalles. Buscó ausencias. La religiosa había mencionado el frío, la falta de personal y las comidas retrasadas.
pero casi no había hablado de sí misma. Había escrito los nombres de otros residentes, descrito sus dificultades y pedido ayuda para quienes se encontraban en peores condiciones. Ese detalle llamó la atención de Padre Leo. Las personas que manipulan una historia suelen colocarse en el centro. Aquella mujer había hecho lo contrario. Había desaparecido de su propia carta para que otros pudieran ser vistos. A las 5:40 de la mañana, Padre Leo ya estaba preparado. No llevó documentos oficiales, no llevó asistentes de comunicación, no informó a ningún superior de la residencia. Guardó el sobre dentro del bolsillo interior de su abrigo y salió acompañado únicamente por su secretario. Durante el trayecto casi no habló. Roma permanecía cubierta por una oscuridad azulada. Las calles todavía estaban vacías. En algunas ventanas comenzaban a encenderse las primeras luces. El secretario revisaba ocasionalmente su reloj, preocupado por la reunión que les esperaba más tarde. Padre Leo observaba los edificios pasar detrás del cristal. En un semáforo vio a un hombre mayor abriendo lentamente la puerta de una pequeña cafetería. El anciano colocó 2 mesas en la acera, barrió la entrada y levantó una persiana metálica con evidente dificultad. Padre Leo siguió mirándolo hasta que el automóvil volvió a avanzar. ¿En qué piensa?, preguntó el secretario. Padre Leo tardó unos segundos en responder. ¿En cuántas personas sostienen el mundo cada mañana sin que nadie aprenda sus nombres? Cuando llegaron a la residencia, el portón principal estaba cerrado. El secretario presionó el intercomunicador. Nadie respondió. Esperaron. Volvió a llamar. Después de casi 2 minutos, una voz cansada contestó desde el interior. Padre Leo no mostró impaciencia. No miró el reloj. No exigió que la puerta se abriera inmediatamente. Esperó como esperaban los residentes cuando llamaban desde sus habitaciones. Cuando finalmente entraron, una joven enfermera apareció al final del corredor. Se detuvo en seco al reconocerlo. Su primera reacción no fue alegría, fue miedo. Miró su uniforme arrugado, las luces encendidas a medias y el carrito con medicamentos que todavía no había terminado de organizar. Padre Leo, nadie nos avisó. Él observó su rostro. Tenía ojeras profundas. Una pequeña mancha de café se había secado cerca del bolsillo de su uniforme. Sus manos temblaban ligeramente. Padre Leo comprendió de inmediato que aquella mujer esperaba ser juzgada. «No he venido para inspeccionarla», dijo. La enfermera intentó sonreír, pero no pudo. «Entonces, ¿por qué ha venido?» Padre Leo sacó el sobre. «Porque alguien tuvo el valor de escribir cuando todos los demás habían aprendido a soportar». La joven miró la carta y después el corredor. «Hay cosas que no dependen de nosotros». «Lo sé». La respuesta la sorprendió. Padre Leo no le pidió que se defendiera. No preguntó quién era el culpable. Le pidió algo mucho más difícil. «Muéstreme un día normal». La enfermera dudó. «¿Un recorrido?» «No. Un día normal». Padre Leo quería ver lo que ocurría cuando nadie importante estaba mirando. Quería saber cuánto tardaba alguien en responder a una llamada. Quería observar cómo llegaba la comida. Quería hablar con los trabajadores antes de que sus palabras fueran preparadas por un superior. Quería entrar en las habitaciones sin discursos de bienvenida y sin sábanas cambiadas a última hora. La enfermera comenzó a caminar. Padre Leo la siguió. En la primera habitación encontraron a un sacerdote despierto, completamente vestido, sentado junto a la cama. Tenía los zapatos puestos y sostenía un pequeño misal. «Está esperando la misa», explicó la enfermera. «¿A qué hora comienza?» Ella bajó la voz. «No habrá misa hoy». Padre Leo miró al anciano. «¿Él lo sabe?» La enfermera negó con la cabeza. Nadie se lo había dicho todavía.
Padre Leo entró en la habitación y se sentó frente a él. No envió a otra persona, no buscó una frase para aliviar rápidamente la decepción. Le explicó personalmente que aquella mañana no habría celebración. El sacerdote permaneció en silencio. Después acarició la cubierta del misal y dijo que no importaba, que podía esperar hasta otro día. Padre Leo reconoció inmediatamente aquella respuesta. No era indiferencia, era resignación, y comprendió que su visita ya no podía consistir en caminar, observar y marcharse. Antes de levantarse, le preguntó al anciano si deseaba rezar con él. El sacerdote sonrió por primera vez. Padre Leo se quedó allí. La agenda podía esperar unos minutos. La reunión podía comenzar tarde. Porque en aquel momento la verdad no estaba dentro de la carta. Estaba frente a él, sosteniendo un misal cerrado y fingiendo que otra espera no importaba. La carta había llegado 3 noches antes. No llevaba sello oficial. No tenía membrete. No había sido enviada a través de ninguna oficina de la iglesia. Era un sobre sencillo, amarillento en los bordes, con el nombre de Padre Leo escrito a mano en tinta azul. La letra era pequeña y temblorosa. El sobre apareció entre decenas de documentos administrativos que debían ser clasificados antes de la mañana siguiente. Solicitudes de audiencia, informes económicos, invitaciones, respuestas de obispos y cartas de personas que pedían una bendición. El secretario estuvo a punto de dejarlo para otro día, pero algo llamó su atención. En la parte posterior del sobre había una frase: «Por favor, no permita que otra persona responda en su nombre». Aquellas palabras no sonaban exigentes, sonaban desesperadas. El secretario abrió el sobre con cuidado. Dentro encontró 4 páginas escritas por ambos lados. La primera línea decía: «Padre Leo, no escribo para acusar a nadie. Escribo porque temo que algunos de nosotros muramos antes de que alguien recuerde que todavía estamos aquí». El secretario leyó la frase 2 veces. Después continuó. La autora se llamaba Hermana Clara. Tenía 87 años. Había pasado más de 6 décadas enseñando a niños, cuidando enfermos y acompañando a mujeres que no tenían familia. Durante los últimos 5 años vivía en la residencia. En la carta no hablaba de grandes abusos, no mencionaba violencia, no describía un escándalo. Describía algo más difícil de denunciar: la lenta transformación de personas vivas en presencias que nadie veía. Escribió sobre el padre Esteban, que había celebrado misa durante 50 años y que ahora esperaba días enteros para que alguien le ayudara a ponerse los zapatos. Escribió sobre Sor Lucía, que había perdido gran parte de la audición y fingía comprender las conversaciones para evitar que los demás se cansaran de repetirle las palabras. Escribió sobre un sacerdote llamado Gabriel, que despertaba cada noche convencido de que debía salir para administrar la unción a un enfermo. Nadie le decía que ya no estaba en su antigua parroquia. Simplemente cerraban la puerta y esperaban a que volviera a dormirse. La hermana Clara no culpaba a los trabajadores. Eso era lo que hacía la carta todavía más inquietante. Decía que las enfermeras corrían de una habitación a otra, que el cocinero dividía porciones demasiado pequeñas intentando que alcanzaran para todos, que los auxiliares terminaban sus turnos con lágrimas de cansancio. Según ella, el problema no era la falta de compasión, era un sistema que había comenzado a pedir a unas pocas personas que realizaran el trabajo de muchas. Un sistema que producía informes impecables y noches imposibles. En la segunda página, la religiosa mencionaba la calefacción. Había dejado de funcionar correctamente en una de las salas al comienzo del invierno. La avería había sido comunicada. Después se había enviado otro aviso. Luego un tercero. La respuesta siempre era la misma. La solicitud estaba siendo revisada.
Mientras tanto, los residentes dormían con sus abrigos. Algunos evitaban decir que tenían frío porque temían causar problemas. Otros ya no podían expresarlo con claridad. La hermana Clara había aprendido a tocar las tuberías antes de acostarse. Cuando estaban completamente frías, recorría el pasillo y comprobaba que las mantas de los residentes más débiles siguieran cubriendo sus hombros. En la tercera página aparecía el nombre del sacerdote anciano que Padre Leo encontraría días después. Había servido como misionero durante gran parte de su vida. Ahora su memoria se deshacía lentamente. Algunas mañanas recordaba los nombres de pueblos que no aparecían en los mapas. Otras no reconocía su propia habitación, pero siempre preguntaba lo mismo. ¿Van a cerrar la casa? Nadie sabía con exactitud por qué tenía aquel miedo. Tal vez había escuchado una conversación. Tal vez confundía la residencia con otro lugar de su pasado. Tal vez había comprendido más de lo que los demás creían. La hermana Clara escribió que cada vez que él hacía aquella pregunta, alguien le aseguraba que no ocurriría. Pero nadie podía darle una certeza verdadera. El presupuesto estaba siendo revisado. Habían circulado rumores. Varias habitaciones permanecían vacías porque no había personal suficiente para atender a nuevos residentes. El miedo del sacerdote se había extendido por la casa. Nadie hablaba abiertamente de ello. Sin embargo, algunos residentes habían comenzado a guardar sus pocas pertenencias dentro de pequeñas bolsas. Un rosario, una fotografía, un libro de oraciones, una carta antigua, objetos preparados para una partida que quizá nunca ocurriría. Al llegar a la última página, el secretario dejó de leer sentado. Se levantó y caminó hasta la ventana. Roma estaba oscura. Las luces de los edificios parecían tranquilas. La hermana Clara había reservado sus palabras más importantes para el final. No necesitamos lujo. No pedimos habitaciones más hermosas. No queremos que nadie sea castigado por escribir esta carta. Solo necesitamos que alguien venga antes de que nuestra resignación sea confundida con paz. Debajo de aquellas líneas había otra frase, una frase más pequeña, escrita con una tinta distinta, como si la religiosa la hubiera añadido después de cerrar la carta. Nos enseñaron que Dios nunca olvida a sus hijos, pero algunos aquí han comenzado a preguntarse si la Iglesia ya los olvidó. A la mañana siguiente, el secretario colocó el sobre el escritorio de Padre Leo. No explicó su contenido, solo dijo: «Creo que debe leerla usted mismo». Padre Leo abrió la carta durante el desayuno. Leyó la primera página sin tocar la taza que tenía delante. En la segunda, dejó el pan sobre el plato. En la tercera, se quitó las gafas, limpió los cristales y volvió a leer desde el comienzo. Al llegar al final, permaneció inmóvil. No preguntó quién había clasificado el correo. No pidió los informes de la residencia. No llamó a su director. Tomó un lápiz y marcó una sola frase: «Antes de que nuestra resignación sea confundida con paz». Después dobló las páginas, las devolvió al sobre y preguntó: «¿Quién más ha leído esto?» «Solo yo». «Que siga siendo así por ahora». El secretario creyó que Padre Leo necesitaba tiempo para pensar, pero la decisión ya había comenzado a tomar forma, porque aquella carta no le pedía que pronunciara un discurso. Le pedía que eligiera. Podía enviarla a una oficina y confiar en el procedimiento, o podía atravesar personalmente la puerta que todos los informes aseguraban que no era necesario abrir. Padre Leo miró el sobre durante unos segundos. Luego dijo: «Prepare un automóvil para antes del amanecer». Y 3 días después se encontraba sentado junto a la cama de un sacerdote que seguía preguntando si habían llegado para cerrar su hogar. Durante las siguientes 72 horas, nada cambió en público. Esa fue precisamente la parte más inquietante. La agenda de Padre Leo
continuó como si aquella carta nunca hubiera llegado. Recibió a 2 obispos, revisó varios documentos, asistió a una reunión sobre la formación de nuevos sacerdotes y respondió preguntas que exigían toda su atención. Quienes lo observaron durante esos días vieron al mismo hombre sereno de siempre. Nadie imaginó que dentro de su escritorio, bajo una carpeta de informes pastorales, se encontraba el sobre escrito por la hermana Clara. Pero la carta ya había comenzado a moverse, no de una oficina a otra, no a través de los canales habituales. Se movía por medio de preguntas discretas. Padre Leo había aprendido que cuando una verdad atraviesa demasiados escritorios antes de ser comprobada, corre el riesgo de llegar limpia, ordenada y completamente irreconocible. Por eso no informó todavía al responsable de la residencia. Tampoco pidió una inspección oficial. Si enviaba un aviso, las habitaciones serían preparadas. Las bandejas desaparecerían. La calefacción podría repararse provisionalmente. Los trabajadores recibirían instrucciones sobre qué debían decir. Y durante unas horas, la casa se convertiría en la versión de sí misma que siempre aparecía en los informes. Padre Leo no quería ver una representación. Quería encontrar la vida real. La primera llamada fue hecha por su secretario a un antiguo proveedor de mantenimiento que había trabajado durante años en edificios administrados por la iglesia. No le preguntó directamente por la residencia. Le pidió información sobre varias reparaciones pendientes en la zona. El hombre revisó sus registros. Confirmó que meses atrás había recibido una solicitud relacionada con el sistema de calefacción. La empresa había enviado un presupuesto. Nunca recibió la autorización final. ¿La avería era grave?, preguntó el secretario. El proveedor permaneció en silencio unos segundos, lo suficiente para que una parte del edificio no pudiera mantenerse caliente durante el invierno. ¿Se comunicó esa información? 2 veces. ¿A quién? El hombre mencionó una oficina administrativa y un nombre. El secretario lo anotó. La segunda llamada fue dirigida a una mujer que había trabajado como auxiliar nocturna en la residencia. Había renunciado 4 meses antes. Al principio se mostró prudente. Dijo que no quería perjudicar a sus antiguas compañeras. El secretario le aseguró que no estaban buscando culpables. Solo necesitaban saber cómo era una noche normal dentro de la casa. La mujer respiró profundamente. Después comenzó a hablar. Contó que en algunas noches 2 auxiliares debían atender a más de 50 residentes. Varios necesitaban ayuda para levantarse. Otros se desorientaban y caminaban por los pasillos. Algunos llamaban porque tenían dolor. Otros llamaban porque tenían miedo. Cuando 2 emergencias ocurrían al mismo tiempo, alguien debía esperar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el secretario. No siempre lo sabíamos. La mujer explicó que las campanas sonaban desde distintas habitaciones y que cada sonido terminaba mezclándose con los demás. Había noches en que regresaba a su casa sin recordar qué residente había llamado primero. Lo único que recordaba era la sensación de haber dejado a alguien esperando demasiado. Antes de terminar la conversación, dijo algo que el secretario escribió palabra por palabra. No faltaba buena voluntad. Faltaban manos. Pero cuando no hay suficientes manos, hasta la compasión empieza a llegar tarde. Padre Leo leyó aquella frase esa misma tarde. No hizo ningún comentario. Colocó la nota junto a la carta de la hermana Clara. Después solicitó los presupuestos de la residencia correspondientes a los últimos 6 años. No explicó por qué. Pidió que fueran enviados como parte de una revisión general de gastos. Los documentos llegaron al día siguiente. Sobre el papel, las cifras no parecían alarmantes. El presupuesto anual había aumentado ligeramente. Los gastos estaban aprobados. No había transferencias sospechosas. No aparecía ninguna irregularidad
que pudiera convertirse en un escándalo financiero. Sin embargo, cuando Padre Leo comparó las cantidades, encontró algo diferente. El dinero destinado al mantenimiento casi no había cambiado. El coste de los alimentos había aumentado, pero la asignación por residente seguía siendo prácticamente la misma. La cantidad destinada al personal había crecido mucho menos que el número de personas que necesitaban cuidados intensivos. No había un gran robo, había algo más silencioso. Años de decisiones pequeñas tomadas lejos de las habitaciones. Cada reducción parecía razonable por separado. Cada retraso podía ser explicado. Cada solicitud podía esperar unos días más. Pero cuando todas aquellas decisiones llegaban juntas al final del pasillo, se transformaban en una habitación fría, una comida insuficiente y una enfermera obligada a elegir quién sería atendido primero. Esa noche, Padre Leo pidió hablar con un sacerdote que había visitado la residencia semanas atrás. El hombre llegó después de la cena. Era prudente y parecía incómodo. Al principio dijo que la casa tenía dificultades similares a las de muchas otras instituciones. Padre Leo lo dejó hablar. El sacerdote mencionó la falta de recursos, el envejecimiento de los residentes y la complejidad de encontrar personal cualificado. Todos eran argumentos verdaderos. Precisamente por eso resultaban peligrosos. Una mentira evidente puede ser rechazada. Una verdad incompleta puede mantener una injusticia durante años. Cuando el sacerdote terminó, Padre Leo abrió la carta. «Los residentes tienen frío». El hombre bajó la mirada. «A veces, hay noches en que no reciben atención a tiempo. Puede ocurrir. Algunos temen que la casa sea cerrada». El sacerdote no respondió inmediatamente. Padre Leo esperó. Finalmente, el hombre asintió. «Existen rumores». «¿Desde cuándo?» «Desde hace meses». «¿Y quién habló con ellos?» El silencio se extendió entre ambos. El sacerdote movió las manos con nerviosismo. Dijo que nadie quería aumentar su preocupación antes de que hubiera una decisión oficial. Padre Leo cerró la carta. Cuando las personas tienen miedo, el silencio no las protege. Las obliga a imaginar solas lo peor. El sacerdote intentó explicar que se había actuado con prudencia. Padre Leo no discutió, solo hizo otra pregunta. ¿Prudencia para quién? El hombre no encontró una respuesta. Después de la conversación, uno de los asesores de Padre Leo le pidió que reconsiderara la visita sin aviso previo. Le explicó que una aparición inesperada podía interpretarse como una falta de confianza hacia los responsables. También existía el riesgo de que los trabajadores se sintieran examinados o humillados. Padre Leo escuchó hasta el final. Comprendía la preocupación. No deseaba convertir el sufrimiento de los residentes en una condena pública contra quienes cuidaban de ellos, pero sabía que avisar con anticipación cambiaría todo lo que necesitaba ver. «No iré para sorprender a nadie», respondió. «Iré para no obligarlos a preparar una mentira». El asesor guardó silencio. Padre Leo continuó. «Si la carta exagera, lo sabremos. Si dice la verdad, también. Pero no puedo pedirles a quienes llevan meses esperando que esperen todavía más para proteger nuestra comodidad». La noche anterior a la visita, el secretario recibió una última llamada. Era la antigua auxiliar de la residencia. Su voz sonaba agitada. Dijo que había recordado algo que no había mencionado antes. Durante sus últimos días de trabajo, encontró varias pequeñas bolsas debajo de las camas de algunos residentes. Dentro había fotografías, documentos, medallas religiosas y objetos personales. Los ancianos las habían preparado porque creían que serían trasladados sin previo aviso. Uno de ellos dormía cada noche con la bolsa abrazada contra el pecho. «¿Quién era?», preguntó el secretario. La mujer mencionó el nombre del sacerdote anciano.
el mismo que había servido durante años lejos de su país, el mismo que preguntaba una y otra vez si alguien había llegado para cerrar la casa. Cuando padre Leo recibió la noticia, permaneció mirando la oscuridad fuera de la ventana. Hasta ese momento, la carta hablaba de abandono. Ahora también hablaba de miedo. No bastaba con reparar una calefacción. No bastaba con aumentar el presupuesto. Alguien debía entrar en aquella casa y devolver a sus habitantes la certeza de que sus vidas no podían ser reorganizadas como muebles dentro de un edificio. Padre Leo colocó la carta en el bolsillo interior de su abrigo. Antes de apagar la luz, escribió una sola pregunta en una hoja en blanco. ¿Quién se beneficia de que estas personas sigan teniendo miedo? A la mañana siguiente, antes de que Roma despertara, el automóvil salió sin escolta. Padre Leo todavía no sabía quién había permitido que aquella situación continuara, pero ya había comprendido algo más importante. Detrás de cada puerta no encontraría únicamente una deficiencia. Encontraría a una persona que llevaba demasiado tiempo esperando que alguien creyera en su palabra. La hermana Clara estaba sentada junto a una ventana cuando padre Leo entró en la sala común. Tenía las manos apoyadas sobre un bastón de madera y una manta gris cubriéndole las piernas. A su lado había una taza de leche que ya se había enfriado. No parecía sorprendida, parecía cansada de esperar. Padre Leo se acercó despacio, no se quedó de pie frente a ella. Tomó una silla, la colocó a poca distancia y se sentó a la altura de sus ojos. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Después, padre Leo sacó el sobre del bolsillo interior de su abrigo y lo dejó sobre la mesa. He recibido su carta. La hermana Clara miró el sobre. Sus dedos se cerraron alrededor del bastón. Pensé que quizá la leería algún secretario. La leyó mi secretario. La religiosa bajó la mirada. Entonces fui demasiado insistente. No. Padre Leo empujó el sobre suavemente hacia ella. Fue lo bastante valiente. La hermana Clara no sonrió. Miró hacia el corredor como si temiera que alguien pudiera escuchar. No quiero que castiguen a nadie. Padre Leo asintió. Lo escribió varias veces. Porque las enfermeras hacen lo que pueden. El cocinero hace lo que puede. Incluso la directora intenta resolver cosas que no dependen de ella. La religiosa respiró con dificultad. Pero hay momentos en que hacer lo que uno puede ya no es suficiente. Padre Leo no respondió con una frase piadosa. No le dijo que todo se resolvería. No le prometió una solución inmediata. Solo acercó un poco más la silla. Cuénteme exactamente dónde duele. La hermana Clara levantó los ojos. Por primera vez desde que él había entrado, su rostro cambió. No porque hubiera encontrado alivio, sino porque alguien finalmente le había permitido hablar sin obligarla a suavizar la verdad. Comenzó por las noches. Dijo que eran peores que los días. Durante el día, el sonido de los carros, las voces de los trabajadores y el movimiento de los residentes hacían parecer que la casa seguía llena de vida. Pero después de las 9, los pasillos quedaban casi en silencio. Entonces comenzaban las llamadas. Un hombre pedía ayuda para ir al baño. Una religiosa buscaba a una hermana que había muerto hacía 20 años. Un sacerdote despertaba convencido de que debía celebrar una misa en una parroquia que ya no existía. Las campanas sonaban desde distintas habitaciones. A veces alguien llegaba rápido. Otras veces, no. La hermana Clara explicó que algunos residentes habían aprendido a no llamar. Preferían soportar el dolor antes que sentirse culpables por molestar. Una noche encontré al padre Mateo en el suelo, dijo. Padre Leo permaneció inmóvil. ¿Se había caído? Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No lo sabemos. La religiosa apretó los labios. Cuando le preguntamos por qué no había llamado, dijo que escuchaba a las enfermeras correr por el pasillo
y que no quería añadir otra preocupación. Padre Leo bajó la mirada hacia sus propias manos. La hermana Clara continuó. El padre Mateo tenía 89 años. Había pasado la mayor parte de su vida acompañando a familias pobres. Siempre decía que los demás necesitaban más ayuda que él. Incluso tendido en el suelo, había seguido creyéndolo. ¿Qué ocurrió después?, preguntó padre Leo. Lo llevaron al hospital. Regresó unos días más tarde. ¿Está aquí? La hermana Clara negó con la cabeza. Murió hace 3 semanas. El silencio entre ambos se hizo más pesado. Padre Leo no preguntó si la caída había causado su muerte. Comprendió que aquella no era la pregunta principal. La verdadera pregunta era cómo un hombre que había dedicado su vida a responder al dolor ajeno había terminado creyendo que su propio dolor no merecía interrumpir a nadie. La hermana Clara miró hacia la ventana. En su funeral dijeron que había servido hasta el final. Su voz se quebró, pero nadie dijo que al final tuvo miedo de pedir ayuda. Padre Leo no intentó corregirla. No dijo que Dios conocía la verdad. No transformó su dolor en una lección. Permitió que aquella frase permaneciera en la sala. Después de unos segundos, la religiosa se secó los ojos con el borde de la manta. Perdóneme. No tiene que pedir perdón. Nos enseñaron a no hablar mal de la casa que nos recibe. Padre Leo sostuvo su mirada. Decir que una casa necesita cambiar no significa odiarla. La hermana Clara respiró lentamente. Algunos creen que somos desagradecidos. ¿Usted lo cree? No. Entonces no cargue con una culpa que otros han puesto sobre su silencio. La religiosa bajó la cabeza. Durante años había consolado a otras personas con palabras parecidas. Escucharlas ahora parecía más difícil. Padre Leo le preguntó por el sacerdote que temía que la residencia fuera cerrada. La hermana Clara señaló una puerta al final del corredor. Es el padre Gabriel. ¿Por qué tiene ese miedo? Nadie lo sabe con certeza. Ella explicó que meses atrás 2 hombres habían recorrido varias habitaciones tomando medidas y fotografías. No hablaron con los residentes. Dijeron que estaban evaluando el edificio. Después comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que una parte de la residencia sería vendida. Otros decían que los ancianos serían trasladados lejos de Roma. Nadie ofreció una explicación clara. Desde entonces, el padre Gabriel preparaba una pequeña bolsa cada noche. Guardaba dentro un rosario, una fotografía y una carta que había recibido hacía más de 40 años. ¿Qué dice la carta?, preguntó padre Leo. La hermana Clara sonrió con tristeza. Es de una mujer cuyo hijo murió cuando él era joven. El padre Gabriel estuvo con la familia toda la noche. Ella le escribió para agradecerle que no se marchara. Padre Leo miró hacia la puerta. El hombre que había sido recordado por quedarse junto al sufrimiento de otros dormía ahora abrazado a una bolsa porque temía que nadie se quedara junto a él. Quiero hablar con él. La hermana Clara sujetó el brazo de padre Leo antes de que se levantara. No le diga que todo estará bien si no puede asegurarlo. Padre Leo se detuvo. Aquella petición lo alcanzó con más fuerza que cualquier acusación. La religiosa no pedía consuelo, pedía verdad. Se lo prometo. Entraron juntos en la habitación del padre Gabriel. El anciano estaba sentado en la cama con la bolsa sobre las piernas. Cuando vio a padre Leo, sus ojos se llenaron de inquietud. ¿Ha venido para trasladarnos? Padre Leo tomó una silla. No. Los otros hombres también dijeron que solo venían a mirar. Yo no he venido solo para mirar. El sacerdote apretó la bolsa contra el pecho. Todos dicen eso antes de llevarse algo. Padre Leo observó sus manos. ¿Qué guarda ahí? El anciano dudó. Después abrió la bolsa. Sacó el rosario, la fotografía y una hoja doblada tantas veces que los bordes habían comenzado a romperse.
Padre Leo reconoció inmediatamente la carta de la que había hablado la hermana Clara. ¿Por qué lleva esto con usted? El sacerdote acarició el papel. Porque es la prueba de que una vez fui necesario. La frase dejó la habitación en silencio. Padre Leo sintió que algo se quebraba detrás de aquellas palabras. No era solamente el miedo a perder una casa. Era el miedo a que toda una vida de servicio hubiera terminado sin dejar a nadie dispuesto a recordar. Padre Leo inclinó el cuerpo hacia él. No necesita esa carta para demostrar que su vida fue necesaria. El anciano lo observó con dureza. Usted puede decirlo porque mañana se marchará. Padre Leo aceptó el golpe sin defenderse. Es verdad. El padre Gabriel parecía sorprendido. Esperaba una negación, una promesa, una frase cuidadosamente preparada. Padre Leo continuó. Yo puedo marcharme. Usted tiene que quedarse. Por eso no le pediré que confíe en mis palabras. Sacó una pequeña libreta. Dígame qué debe cambiar para que pueda dormir sin esa bolsa. El anciano miró a la hermana Clara, después a Padre Leo. Por primera vez aflojó las manos. Habló del miedo a ser trasladado, de las noches frías, de los trabajadores agotados, de los días en que nadie explicaba nada, de la sensación de que las decisiones sobre su vida se tomaban en habitaciones donde su nombre era solo un número. Padre Leo lo escuchó hasta el final. No interrumpió, no corrigió, no prometió más de lo que podía cumplir. Cuando el sacerdote terminó, Padre Leo cerró la libreta. No le pediré que deje de tener miedo hoy. Colocó una mano sobre la bolsa. Pero le prometo que ninguna decisión sobre esta casa se tomará sin escuchar primero a quienes viven en ella. El padre Gabriel lo miró durante un largo momento. Después retiró lentamente la carta de la bolsa y la dejó sobre la mesa. No era una curación, no era confianza completa, era algo más pequeño. El primer gesto de un hombre que comenzaba a creer que quizá no tendría que huir durante la noche. Cuando Padre Leo salió de la habitación, la hermana Clara caminó con él hasta el corredor. Ahora ya sabe por qué escribí. Padre Leo observó las puertas cerradas a ambos lados. No. La religiosa frunció el ceño. Padre Leo miró nuevamente hacia la habitación del anciano. Ahora sé que su carta solo contaba una parte. Porque detrás de aquellas paredes no había únicamente frío, cansancio y falta de recursos. Había personas que habían comenzado a creer que su valor dependía de seguir siendo útiles. Y Padre Leo comprendió que cualquier reforma que reparara el edificio, pero no aquella herida, llegaría demasiado tarde. La primera reunión comenzó menos de 2 horas después de que Padre Leo regresara de la residencia. No estaba prevista. Tampoco apareció en ninguna agenda oficial. En la sala había 5 personas. El responsable administrativo de la casa, un sacerdote encargado de supervisar varias instituciones de atención, 2 asesores financieros, y Monseñor Adrián Ferrero, un hombre que llevaba más de 30 años trabajando dentro de estructuras donde casi todas las crisis podían reducirse mediante paciencia, lenguaje prudente y puertas cerradas. Padre Leo colocó la carta de la hermana Clara sobre la mesa. Junto a ella dejó su pequeña libreta. No llevó fotografías. No necesitaba hacerlo. Todavía podía ver la bandeja fría, la bolsa apretada contra el pecho del padre Gabriel, la taza abandonada junto a la ventana, la expresión de una enfermera que esperaba ser culpada por un fracaso que llevaba años construyéndose lejos de ella. Monseñor Ferrero fue el primero en hablar. Dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido. Aseguró que la residencia atravesaba dificultades reales, pero que la situación podía corregirse sin crear alarma. Explicó que ya se habían solicitado presupuestos para la calefacción, que la contratación de nuevo personal estaba siendo estudiada
que los problemas económicos afectaban a muchas instituciones y no solo a aquella casa. Todo lo que decía era cierto. Y sin embargo, ninguna de sus palabras alcanzaba a las personas que Padre Leo acababa de conocer. Uno de los asesores abrió una carpeta. Presentó cifras. Habló de costes médicos, salarios, mantenimiento, alimentación y seguros. Explicó que el número de residentes con enfermedades graves había aumentado mucho más rápido que los recursos disponibles. Dijo que cualquier incremento inmediato tendría que salir de otra partida. Padre Leo escuchó sin interrumpir. El hombre continuó. Habló de obras parroquiales pendientes, de programas de ayuda internacional, de seminarios con problemas económicos, de compromisos que no podían ser abandonados. La conclusión parecía inevitable. Ayudar más a una parte significaba quitar recursos a otra. Padre Leo miró la carpeta. ¿Cuánto costó la última renovación de estas oficinas? La pregunta tomó a todos por sorpresa. El asesor cerró la boca. Monseñor Ferrero intentó responder. Padre, esos gastos pertenecen a otro presupuesto. ¿Cuánto? Nadie habló. El segundo asesor buscó una cifra entre sus papeles. Finalmente mencionó una cantidad. Era superior a todo lo que la residencia había solicitado para reparar la calefacción, contratar personal adicional y aumentar el presupuesto de comida. Padre Leo no hizo ningún gesto. Solo preguntó, ¿y cuánto tiempo tardó en aprobarse? Unas semanas. ¿Cuánto lleva esperando la residencia? El silencio respondió antes que cualquiera de ellos. Monseñor Ferrero juntó las manos sobre la mesa. Entiendo la comparación, pero debemos evitar simplificaciones. Una institución de este tamaño no puede gobernarse únicamente mediante reacciones emocionales. Padre Leo levantó la mirada. No estoy reaccionando a una emoción. Tocó la carta con 2 dedos. Estoy respondiendo a una realidad. Ferrero respiró lentamente. No era un hombre cruel. Había dedicado gran parte de su vida a proteger obras eclesiales de decisiones precipitadas. Había visto acusaciones falsas. Había visto escándalos destruidos por una investigación cuidadosa. Había aprendido que una palabra mal elegida podía dañar la reputación de personas inocentes. Por eso creía sinceramente que la prudencia era una forma de servicio. Si esto se hace público ahora, dijo, la residencia será presentada como un lugar de abandono. Los trabajadores quedarán expuestos. Los donantes pueden retirar su apoyo. La prensa no distinguirá entre una dificultad administrativa y una falta moral. Padre Leo asintió. Eso puede ocurrir. Entonces debemos controlar el mensaje. No. La respuesta fue tranquila. Precisamente por eso resultó más fuerte. Monseñor Ferrero se inclinó hacia adelante. No le estoy pidiendo que oculte nada, solo que permita que primero resolvamos la situación. Después podremos comunicar las mejoras. Padre Leo observó a los presentes. No quieren ocultar el problema. Hizo una pausa. Quieren que hablemos de él cuando ya no pueda incomodarnos. Nadie respondió. El responsable de la residencia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano con inseguridad. Dijo que había enviado solicitudes, que había informado sobre el personal insuficiente, que varias veces le habían pedido reducir gastos. Su voz comenzó a temblar. Yo sabía que la situación no era buena, pero siempre pensé que aguantaríamos un mes más. Padre Leo lo miró directamente. ¿Y después? El hombre bajó la cabeza. Después otro mes. Aquella confesión cambió el tono de la reunión. No había existido una decisión única de abandonar a los residentes. Había existido una cadena de aplazamientos. Cada persona había creído que alguien más actuaría. Cada oficina había trasladado el problema. Cada retraso parecía temporal.
hasta que lo temporal se convirtió en la forma normal de vivir. Monseñor Ferrero volvió a intervenir. Necesitamos una comisión. Padre Leo no rechazó la idea. ¿Cuánto tardaría? Podríamos presentar conclusiones preliminares en 3 meses. Los residentes llevan esperando desde el invierno. Una revisión seria necesita tiempo. Reparar una calefacción no necesita 3 meses, pero determinar responsabilidades sí. Padre Leo cerró la libreta. No he convocado esta reunión para encontrar a una persona a quien castigar. Miró uno por uno a los presentes. La calefacción será reparada esta semana. El personal de emergencia llegará antes del viernes. El presupuesto de alimentación será revisado hoy. Y ningún residente será trasladado sin que se le explique la decisión y se escuche su voluntad. Uno de los asesores abrió la boca. Padre Leo levantó una mano. No he terminado. La sala volvió a quedar en silencio. También quiero una revisión completa de todas las residencias que dependen de nosotros. Monseñor Ferrero frunció el ceño. Eso generará preocupación innecesaria. No será innecesaria si existen otros lugares iguales. Podría parecer que estamos admitiendo una crisis general. Padre Leo sostuvo su mirada. Lo que parezca no puede importar más que lo que esté ocurriendo. Ferrero se reclinó en la silla. Por primera vez, su voz perdió la seguridad. Padre, la Iglesia también debe proteger su autoridad. Padre Leo tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, no levantó la voz. ¿Autoridad para qué? El monseñor no contestó. Padre Leo continuó. Si nuestra autoridad sirve para evitar preguntas, pero no para calentar la habitación de un anciano, entonces no estamos protegiendo autoridad, estamos protegiendo distancia. Nadie se movió. El responsable de la residencia se secó los ojos discretamente. Uno de los asesores cerró la carpeta de cifras. Monseñor Ferrero miró la carta. No todos comprenderán esta decisión. Padre Leo se puso de pie. No necesito que todos la comprendan hoy. Guardó la libreta en el bolsillo. Necesito que esta noche nadie vuelva a dormir con frío porque nosotros preferimos seguir discutiendo. La reunión parecía terminada, pero antes de salir, Monseñor Ferrero hizo una última pregunta. ¿Piensa hablar públicamente? Padre Leo se detuvo junto a la puerta. Todavía no había tomado esa decisión. Hasta aquel momento, su intención había sido corregir la situación sin convertir el dolor de los residentes en un espectáculo. Entonces el secretario entró en la sala. Llevaba otro sobre entre las manos. Era diferente al primero, más grande, más pesado, y no venía de la residencia. Había llegado desde una casa de retiro situada a cientos de kilómetros de Roma. En el frente, alguien había escrito una sola frase. Lo que ocurre allí también está ocurriendo aquí. Padre Leo tomó el sobre. Monseñor Ferrero dejó de hablar, porque en ese instante todos comprendieron que ya no estaban frente a una casa con dificultades. Estaban frente a un patrón. El segundo sobre contenía 9 cartas. No estaban escritas por una sola persona. Venían de sacerdotes ancianos, religiosas, enfermeros y trabajadores de 3 casas distintas. Algunas páginas estaban escritas con una letra firme. Otras apenas podían leerse. Había frases corregidas varias veces, manchas de tinta y palabras que parecían haber sido escritas por manos demasiado cansadas para continuar. Padre Leo colocó las cartas sobre la mesa. Nadie abandonó la sala. La reunión que parecía haber terminado comenzó de nuevo. La primera carta procedía de una religiosa de 92 años. Había trabajado durante décadas con niños abandonados. Ahora vivía en una casa donde la capilla se encontraba en el segundo piso y el ascensor llevaba meses averiado. La mujer escribía que podía escuchar la campana de la misa desde su habitación, pero ya no tenía fuerzas para subir las escaleras.
Durante toda mi vida enseñé a otros a acercarse al altar, había escrito. Ahora el altar está demasiado lejos para mí. La segunda carta pertenecía a un sacerdote que había perdido gran parte de la vista. Explicaba que los medicamentos cambiaban de envase con frecuencia y que algunas noches no sabía con certeza qué pastilla debía tomar. No culpaba a los trabajadores. Decía que estaban agotados, pero añadía una frase que hizo que uno de los asesores cerrara los ojos. Cuando uno envejece, empieza a temer no solo a la muerte, sino también a convertirse en un error que nadie descubra a tiempo. La tercera carta había sido escrita por una enfermera. No hablaba de residentes, hablaba de sus compañeras. Contaba que una de ellas había sufrido una crisis de ansiedad dentro de un baño después de trabajar 16 horas seguidas. Otra había renunciado porque no soportaba seguir eligiendo entre acompañar a una persona que lloraba o atender a otra que necesitaba medicación. La enfermera terminaba su carta con una pregunta. ¿Cómo podemos cuidar con dignidad cuando cada minuto nos obliga a abandonar a alguien? Padre Leo continuó leyendo. Cada carta era distinta, pero todas describían la misma herida. No se trataba solamente de edificios antiguos, no era únicamente falta de dinero, era una forma de pensar que había convertido el cuidado de los ancianos en un problema que debía administrarse al menor coste posible. Mientras pudieron servir, fueron llamados ejemplos de entrega. Cuando necesitaron ser sostenidos, comenzaron a ser tratados como una carga difícil de organizar. Monseñor Ferrero tomó una de las cartas, la leyó en silencio. Después dejó el papel sobre la mesa. ¿Quién reunió todo esto? El secretario señaló la última página. Había una nota firmada por un sacerdote joven. Durante varios meses había visitado distintas residencias para celebrar misa. Escuchó historias parecidas en cada lugar. Al principio creyó que se trataba de problemas aislados. Después comenzó a copiar fechas, nombres y solicitudes que nunca habían recibido respuesta. Cuando escuchó que Padre Leo había visitado una residencia sin aviso previo, comprendió que quizá alguien finalmente estaba dispuesto a escuchar. Por eso envió todo. Padre Leo abrió la última carta. Era la más breve. Solo tenía 6 líneas. La había escrito una religiosa llamada Sor Emilia. Tenía 89 años. Padre Leo, no tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir creyendo que, cuando dejamos de trabajar, también dejamos de pertenecer. Sé que la Iglesia tiene muchos problemas. Solo le pido que no nos llame familia mientras nos deja vivir como extraños. Padre Leo volvió a leer aquella frase. No nos llame familia mientras nos deja vivir como extraños. La sala quedó completamente inmóvil. Hasta ese momento, algunos todavía creían que la crisis podía resolverse con reparaciones, nuevos contratos y una revisión presupuestaria. Pero aquella carta revelaba algo que ninguna cifra podía explicar. Las personas no solo sufrían por lo que les faltaba, sufrían por lo que aquella ausencia parecía decir sobre su valor. Padre Leo reunió las 9 cartas, después miró a Monseñor Ferrero. Ahora ya no podemos hablar únicamente de una residencia. Ferrero asintió lentamente. ¿Qué piensa hacer? Padre Leo no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. La tarde comenzaba a caer sobre Roma. Desde allí podía ver cúpulas, tejados y edificios donde cientos de decisiones eran tomadas cada día en nombre de personas que nunca entrarían en aquellas salas. Durante años, la institución había pedido paciencia a quienes sufrían. Había llamado prudencia a la demora. Había esperado que los problemas fueran resueltos antes de ser reconocidos. Pero cada una de aquellas cartas demostraba que el silencio también producía consecuencias. Padre Leo regresó a la mesa. Prepararemos una revisión inmediata. Uno de los asesores asintió.
Podemos anunciarla cuando tengamos los primeros resultados. Padre Leo negó con la cabeza. No. Miró nuevamente las cartas. Hablaré antes. Monseñor Ferrero levantó la vista. ¿Antes de tener todas las respuestas? Sí. Eso puede ser interpretado como una admisión de fracaso. Padre Leo sostuvo su mirada. No necesito fingir que tenemos todas las respuestas para admitir que no hemos escuchado las preguntas. El secretario abrió su agenda. ¿Cuándo desea hablar? Padre Leo colocó la carta de Sor Emilia encima de las demás. Mañana. Nadie esperaba esa respuesta. Ferrero intentó objetar. Habló de preparar un texto, de revisar datos, de evitar afirmaciones que pudieran ser utilizadas contra la Iglesia. Padre Leo lo escuchó. Después dijo, no mencionaré nombres, no señalaré una sola casa, no convertiré a nadie en enemigo. Pero tampoco esconderé el dolor detrás de palabras que no puedan herir nuestra conciencia. La decisión ya no era si hablar. La decisión era cuánto de la verdad estaban dispuestos a soportar cuando finalmente dejara de permanecer encerrada dentro de un sobre. La mañana llegó sin dramatismo. Eso la hizo más pesada. Roma despertó bajo un cielo gris, con una lluvia fina que oscurecía las piedras y obligaba a los transeúntes a caminar con la cabeza inclinada. Dentro de la residencia de Padre Leo, las luces se encendieron antes del amanecer. Sobre su escritorio estaban las 9 cartas. También se encontraba el primer sobre de la hermana Clara, la libreta donde había anotado las palabras de los residentes y una hoja en blanco que su secretario había dejado allí durante la noche. Padre Leo se sentó frente a todo aquello. No comenzó a escribir. Primero tomó una de las cartas, después otra. Leyó nuevamente la frase del padre Gabriel. Esta carta es la prueba de que una vez fui necesario. Leyó las palabras de Sor Emilia. No nos llame familia mientras nos deja vivir como extraños. Luego volvió a la primera carta. Lo peor no es el frío, lo peor es comenzar a creer que nuestra ausencia no cambiaría nada. Cada frase parecía pedirle algo distinto. Una exigía reparación, otra pedía presencia, otra reclamaba verdad. Pero todas nacían del mismo lugar. El miedo de una persona a descubrir que su vida había dejado de tener peso ante los ojos de quienes antes la habían llamado indispensable. El secretario entró con una carpeta. Había preparado un borrador siguiendo las recomendaciones del equipo de comunicación. El texto era correcto. Hablaba del compromiso de la Iglesia con la dignidad de los ancianos. Reconocía la existencia de dificultades administrativas. Anunciaba una revisión de las residencias. Agradecía el trabajo de los empleados. Prometía medidas concretas. No había ninguna frase falsa, y sin embargo, cuando Padre Leo terminó de leerlo, dejó las páginas sobre la mesa. Esto podría haber sido escrito sin entrar en ninguna habitación. El secretario comprendió de inmediato. Es prudente. Sí. Evita culpar a personas concretas. Sí. Y anuncia todo lo que usted ha decidido. Padre Leo miró las cartas. Pero no dice lo que hemos permitido que esas personas sientan. El secretario guardó silencio. Padre Leo tomó un lápiz. No corrigió el borrador. Comenzó de nuevo. Escribió una primera frase. La tachó. Escribió otra. También la eliminó. Durante casi una hora, la única señal de movimiento fue el sonido del lápiz sobre el papel y la lluvia golpeando suavemente los cristales. En la sala contigua esperaban 3 asesores. Uno de ellos llevaba cifras actualizadas. Otro había preparado una lista de posibles preguntas de la prensa. Monseñor Ferrero sostenía un documento donde había subrayado varias expresiones que consideraba demasiado duras. Cuando Padre Leo entró, todos se pusieron de pie. Él les pidió que se sentaran.
Ferrero comenzó hablando del riesgo de una interpretación injusta. Dijo que muchas residencias realizaban un trabajo admirable. Recordó que miles de religiosos ancianos recibían atención digna gracias al sacrificio de personas que rara vez eran reconocidas. Padre Leo asintió. Eso debe decirse. Ferrero pareció aliviado. Después añadió que un mensaje excesivamente crítico podría destruir la confianza en instituciones que todavía funcionaban bien. Padre Leo volvió a asentir. También debemos evitarlo. El monseñor colocó su documento sobre la mesa. Entonces quizá podamos mantener el tono del borrador. Padre Leo abrió su libreta. ¿Recuerda la pregunta que hizo el padre Gabriel? Ferrero bajó la vista. La había escuchado durante la reunión anterior. Preguntó si habíamos ido a cerrar la casa. Cuando un hombre de 90 años duerme abrazado a una bolsa porque teme ser expulsado, ¿qué tono debemos utilizar para no exagerar? Nadie respondió. Padre Leo continuó. No quiero atacar a quienes cuidan. No quiero avergonzar a los trabajadores. No quiero presentar a la Iglesia como una institución incapaz de amar. Hizo una pausa. Pero tampoco quiero que nuestro lenguaje sea tan correcto que las personas heridas vuelvan a desaparecer dentro de él. Uno de los asesores financieros señaló que las medidas ya estaban en marcha. La reparación de la calefacción había sido autorizada. Se habían enviado trabajadores adicionales. El presupuesto alimentario sería revisado. Padre Leo escuchó. Después preguntó: ¿y qué medida repara el hecho de que una religiosa haya tenido que escribir porque temía morir sin ser escuchada? El asesor no encontró una cifra. Aquella era precisamente la respuesta. El problema podía medirse en dinero, pero no podía reducirse al dinero. La intervención sería grabada esa tarde en una sala pequeña cercana a la biblioteca. No habría público, solo una cámara, un técnico, el secretario y 2 miembros del equipo de comunicación. Padre Leo rechazó el salón principal. No quería columnas, cortinas pesadas ni símbolos de poder detrás de él. Pidió una silla sencilla y una mesa de madera. Sobre la mesa colocaría las cartas. No mostraría los nombres. No revelaría las residencias, pero quería que los sobres fueran visibles. ¿Por qué?, preguntó uno de los técnicos. Padre Leo tocó el primero. Porque no hablaré de una idea. Miró los papeles envejecidos. Hablaré de personas que tuvieron que escribir para demostrar que todavía existían. Antes de la grabación, Padre Leo regresó a la capilla. La lluvia seguía cayendo. Desde el interior podía escucharse el agua recorriendo los canalones. Se arrodilló en el último banco. No pidió que sus palabras fueran admiradas. No pidió que la intervención fuera bien recibida. Pidió no utilizar el dolor de los residentes para engrandecer su propia imagen. Pidió no pronunciar una frase que sonara hermosa, pero no obligara a nadie a cambiar. Y pidió no protegerse a sí mismo de la vergüenza que pertenecía a toda la institución. Cuando salió, el secretario lo esperaba junto a la puerta. «Hay algo más». Le entregó una hoja. Era un mensaje enviado esa misma mañana desde la residencia. La calefacción había comenzado a funcionar de nuevo en una de las salas. También habían llegado 2 enfermeras adicionales. Pero eso no era lo que el secretario quería mostrarle. En la parte inferior había una nota escrita por la hermana Clara. «Gracias por actuar tan rápido». Debajo había añadido: «Pero no hable solamente de nosotros. Si lo hace, los demás seguirán creyendo que deben esperar a que alguien importante visite su habitación». Padre Leo leyó la nota. Después la dobló y la guardó dentro de la libreta. La hermana Clara comprendía el riesgo mejor que todos los asesores. Convertir aquella casa en una excepción permitiría que el resto del sistema continuara intacto. Padre Leo llegó a la sala de grabación pocos minutos antes de la hora prevista. Las luces ya estaban preparadas.
La cámara apuntaba hacia la silla. Sobre la mesa, los 9 sobres formaban una línea irregular. Algunos eran blancos, otros amarillos. Uno estaba cerrado con cinta porque el papel había comenzado a romperse. El técnico le explicó dónde debía mirar. Le indicó cuándo comenzaría la grabación. Uno de los asesores le entregó una última versión del discurso. Padre Leo la sostuvo durante unos segundos. Después la dejó a un lado. No leeré eso. El responsable de comunicación dio un paso adelante. ¿Hablará sin texto? Padre Leo negó con la cabeza. Sacó de su bolsillo la hoja que había escrito aquella mañana. Solo contenía unas pocas frases. Hablaré con esto. El hombre miró el papel. ¿Debemos revisar las palabras antes? Padre Leo lo observó. Ya fueron revisadas. ¿Por quién? Padre Leo miró los sobres. ¿Por quiénes tuvieron que vivirlas? La sala quedó en silencio. El técnico comprobó la cámara. El secretario cerró la puerta. Monseñor Ferrero permaneció junto a la pared, con el documento de recomendaciones todavía entre las manos. Padre Leo se sentó. Acomodó una de las cartas frente a él. Respiró profundamente. La luz roja de la cámara se encendió. Durante 5 segundos no dijo nada. En ese breve espacio, todos los presentes sintieron que el mensaje ya no pertenecía a una oficina, a un programa de reformas ni a una estrategia de comunicación. Pertenecía al sacerdote que dormía abrazado a una bolsa, a la religiosa que escuchaba la misa desde un piso al que no podía subir, a la enfermera que lloraba en un baño después de 16 horas de trabajo, y a todos los que habían comenzado a preguntarse si dejar de ser útiles significaba dejar de pertenecer. Padre Leo levantó los ojos hacia la cámara. Cuando habló, su voz fue serena. La Iglesia ha repetido muchas veces que los ancianos son su memoria. Hizo una pausa. Pero una memoria que solo se honra en los discursos y se abandona en una habitación fría no está siendo venerada. Monseñor Ferrero bajó lentamente el documento que sostenía. El secretario dejó de tomar notas. Padre Leo apoyó una mano sobre las cartas, y antes de pronunciar la frase que cambiaría el sentido de toda aquella historia, miró directamente hacia el objetivo, como si al otro lado no hubiera millones de espectadores, como si solo estuviera hablando con una persona olvidada detrás de una puerta cerrada. Padre Leo mantuvo la mirada fija en la cámara. No levantó la voz. No golpeó la mesa. No señaló a ningún culpable. Solo colocó la mano sobre el primer sobre y dijo: «Estas cartas no fueron escritas por personas que pedían privilegios». Hizo una pausa. Fueron escritas por personas que pedían no desaparecer. En la sala nadie se movió. Monseñor Ferrero permanecía junto a la pared. El documento que había preparado colgaba ahora de su mano sin que volviera a mirarlo. Padre Leo continuó. Habló de hombres que habían celebrado miles de misas y que ahora esperaban durante días para que alguien pudiera acompañarlos hasta una capilla. Habló de religiosas que habían cuidado a niños, enfermos y moribundos, pero que ahora sentían vergüenza de llamar a una enfermera porque sabían que había demasiadas habitaciones esperando. Habló de trabajadores que deseaban cuidar con dignidad y que terminaban cada turno convencidos de haber abandonado a alguien. Después miró los 9 sobres. No estamos ante una falta de amor en personas concretas. Estamos ante algo más peligroso. Un sistema puede estar lleno de personas buenas y, aún así, producir abandono cuando todos creen que la responsabilidad pertenece a otro. El secretario dejó de escribir. El técnico detrás de la cámara tragó saliva. Padre Leo tomó la carta de la hermana Clara. No leyó su nombre. Solo abrió la última página. Una religiosa me escribió que lo peor no era el frío. Sus dedos apretaron ligeramente el papel. Lo peor era comenzar a creer que su ausencia no cambiaría nada. La frase permaneció suspendida en el aire.
Padre Leo bajó la carta. Durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas, pero no estaba buscando una frase hermosa. Estaba buscando una verdad que no pudiera ser suavizada después. Entonces dijo: la Iglesia no abandona a sus ancianos el día que cierra una residencia. Hizo una pausa. Los abandona el día que aprende a vivir tranquilamente sabiendo que se sienten innecesarios. Monseñor Ferrero cerró los ojos. Uno de los asesores apartó la mirada. La frase había cambiado el centro de la historia. Hasta ese momento, muchos podían pensar en reparaciones, presupuestos y personal. Ahora la pregunta era distinta. No se trataba únicamente de cuánto dinero faltaba. Se trataba de cómo una comunidad podía seguir llamándose familia mientras algunos de sus miembros creían que ya no pertenecían. Padre Leo continuó: podemos reparar una tubería. Podemos contratar más trabajadores. Podemos aumentar un presupuesto. Debemos hacerlo. Pero nada de eso será suficiente si un sacerdote anciano sigue creyendo que solo fue valioso mientras podía trabajar. Su voz se volvió más lenta. Una persona no pierde su dignidad cuando pierde la fuerza. No pierde su lugar cuando deja de producir. No deja de pertenecer cuando necesita que otros la sostengan. La luz roja de la cámara seguía encendida. Padre Leo apoyó ambas manos sobre la mesa. Durante años hemos dicho que nuestros ancianos son la memoria de la Iglesia. Pero la memoria no es una estatua que se honra en aniversarios. La memoria tiene hambre. La memoria siente frío. La memoria llama durante la noche. La memoria necesita que alguien entre en la habitación y se siente. El técnico bajó la cabeza. Había pensado en su propia madre, que vivía sola en otra ciudad. No la había visitado durante meses. Padre Leo no podía verlo, pero sus palabras ya habían comenzado a salir de aquella sala. No porque la grabación hubiera terminado, sino porque cada persona presente estaba recibiendo el mensaje de una manera distinta. Después, Padre Leo dijo la frase que ninguno de los asesores había leído antes. No todo abandono comienza cuando alguien se marcha. Algunas veces, el abandono comienza cuando permanecemos cerca, pero dejamos de mirar. Nadie respiró con normalidad. Monseñor Ferrero levantó lentamente los ojos. Durante 3 décadas había defendido la prudencia, la estabilidad y el tiempo necesario para resolver problemas complejos. Ahora comprendía que también era posible permanecer cerca de una herida y no verla. Era posible visitar una institución, revisar un presupuesto y regresar convencido de que se había cumplido con el deber. Era posible estar presente y aún así haber abandonado. Padre Leo tomó la carta del Padre Gabriel. No diré su nombre, pero un sacerdote me mostró una carta que llevaba consigo desde hacía más de 40 años. La guardaba porque, según él, era la prueba de que alguna vez había sido necesario. La voz de Padre Leo se quebró por primera vez. No fue un llanto, fue una breve interrupción. Un instante en que la emoción atravesó el control de su cuerpo. El secretario miró hacia el suelo. Padre Leo respiró y continuó. Ningún hombre que haya entregado su vida al servicio debería necesitar un papel antiguo para demostrar que todavía merece ser escuchado. Sus ojos se humedecieron. Y si hemos permitido que alguien llegue a creerlo, entonces no basta con pedirle paciencia. Debemos pedirle perdón. La sala quedó completamente en silencio. Padre Leo no ocultó la emoción. Tampoco la utilizó. Dejó que estuviera allí. Después anunció las medidas. La revisión inmediata de todas las residencias vinculadas a la Iglesia. La incorporación de residentes y trabajadores en cada proceso de evaluación. La reparación urgente de instalaciones básicas. La revisión del número de enfermeros por residente. La obligación de comunicar claramente cualquier decisión
que afectara a quienes vivían en aquellas casas, y una disposición adicional que nadie esperaba. Cada responsable administrativo tendría que pasar una noche completa dentro de la residencia que supervisaba, no como inspector, no como invitado, como alguien dispuesto a escuchar lo que ocurría cuando las oficinas cerraban. Padre Leo miró directamente a la cámara una última vez. Antes de aprobar otro informe, caminaremos por los pasillos. Antes de decir que todo funciona, preguntaremos quién sigue esperando. Y antes de llamar familia a una comunidad, comprobaremos que nadie esté viviendo dentro de ella como un extraño. La grabación podía haber terminado allí, pero Padre Leo todavía tenía algo que decir. Se inclinó ligeramente hacia adelante. A quienes viven en esas casas, quiero decirles esto. No son una carga, no son un problema pendiente, no son el recuerdo de algo que ya terminó. Ustedes siguen siendo parte viva de la Iglesia. Y mientras uno solo de ustedes se sienta olvidado, ninguno de nosotros tiene derecho a decir que nuestra tarea está completa. La luz roja se apagó. Nadie habló. Monseñor Ferrero dejó su documento sobre una silla. El técnico se secó los ojos antes de comenzar a guardar el equipo. El secretario permaneció inmóvil junto a la puerta. Padre Leo miró las cartas. No parecía un hombre que hubiera ganado una discusión. Parecía un hombre que acababa de comprender el tamaño de una deuda. Y al otro lado de Roma, en una habitación que por primera vez en meses comenzaba a sentirse cálida, el padre Gabriel escuchó aquellas palabras desde una pequeña pantalla. No lloró, no sonrió, solo miró la carta antigua sobre su mesa. Después la dobló con cuidado y la guardó dentro de un cajón. Ya no necesitaba dormir abrazado a ella. La grabación fue publicada aquella misma tarde. Durante los primeros minutos, casi nadie comprendió hasta dónde llegarían las palabras de Padre Leo. El video apareció sin música, sin imágenes de la residencia, sin fotografías de los ancianos, solo un hombre sentado frente a una mesa con 9 sobres delante de él y una verdad que ya no podía regresar al silencio. En menos de una hora, el mensaje comenzó a circular entre parroquias, comunidades religiosas, hospitales y grupos católicos. Algunos compartían la frase sobre la memoria que siente frío. Otros repetían las palabras dirigidas a quienes habían comenzado a creer que ya no eran necesarios. Pero hubo una frase que apareció una y otra vez. No todo abandono comienza cuando alguien se marcha. En las oficinas discutían su significado. En las residencias, las personas lo comprendían sin necesidad de explicaciones. Una religiosa anciana pidió que le repitieran la frase porque no había escuchado bien la primera vez. Cuando finalmente la entendió, permaneció varios minutos mirando hacia el suelo. Después dijo, «Entonces no estaba equivocada al sentirme sola. En otra casa, un sacerdote retirado escribió aquellas palabras en la primera página de su misal. No sabía quién las leería después de su muerte. Solo quería dejar constancia de que, al menos una vez, alguien había nombrado lo que él nunca había podido explicar. Las reacciones no fueron iguales en todas partes. Muchos sacerdotes jóvenes agradecieron públicamente el mensaje. Algunos reconocieron que casi nunca visitaban a los ministros que habían servido antes que ellos. Una comunidad entera decidió organizar turnos para acompañar a religiosos ancianos que vivían solos. En varias parroquias, los nombres de sacerdotes retirados volvieron a aparecer en las oraciones de los fieles, no como recuerdos del pasado, como miembros vivos de la comunidad. También hubo incomodidad. Algunos responsables afirmaron que Padre Leo había presentado una imagen demasiado dura. Temían que los fieles perdieran confianza en las instituciones de cuidado. Otros decían que las dificultades económicas eran reales y que ningún otro discurso podía crear personal
reparar edificios o conseguir recursos de un día para otro. Padre Leo nunca negó aquello. Sabía que la compasión sin organización podía convertirse en otra promesa vacía. Pero también sabía que la complejidad era utilizada muchas veces como refugio por quienes no deseaban actuar. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cuántas residencias tenían personal insuficiente? ¿Cuántas reparaciones seguían esperando una autorización? ¿Cuántos ancianos vivían con miedo a ser trasladados sin explicación? ¿Cuántos trabajadores terminaban sus turnos sintiendo que habían abandonado a alguien? La revisión, que antes parecía una decisión administrativa, se convirtió en una exigencia moral. Durante la primera semana llegaron cientos de cartas. No todas denunciaban problemas. Muchas hablaban de lugares donde los ancianos eran cuidados con ternura y dignidad. En una casa, las religiosas compartían cada comida con los residentes. En otra, los jóvenes del seminario visitaban semanalmente a los sacerdotes retirados. Una enfermera escribió para decir que llevaba 20 años trabajando en una residencia y que nunca había sentido que su labor fuera vista por alguien fuera de aquellas paredes. Padre Leo leyó su carta. Después pidió que fuera compartida con el equipo encargado de la revisión. No quería que la reforma naciera únicamente de los fracasos. También debía aprender de las personas que habían conseguido cuidar bien, incluso con pocos recursos. Monseñor Ferrero fue enviado a pasar una noche en una de las residencias. Aceptó sin discutir. Llegó al anochecer con una pequeña maleta y un cuaderno. Al principio, los trabajadores se mostraron tensos. Creían que estaba allí para supervisarlos. Pero Ferrero dejó el cuaderno sobre una mesa y les pidió que continuaran como cualquier otra noche. A las 2 de la madrugada, escuchó una campana. Una religiosa pedía ayuda porque no podía respirar. Mientras una enfermera corría hacia su habitación, otra campana comenzó a sonar al final del corredor. Un sacerdote se había despertado desorientado. Creía que debía salir para celebrar misa. No había nadie disponible para acompañarlo. Ferrero se acercó. El anciano le preguntó qué parroquia era aquella. El monseñor intentó explicárselo. El sacerdote no comprendió. Entonces Ferrero dejó de explicar. Se sentó a su lado. Permaneció allí durante casi una hora, escuchándolo hablar de una iglesia rural donde había servido cuando era joven. A la mañana siguiente, Ferrero no presentó un informe. Primero pidió perdón a los trabajadores. Después escribió una sola frase a Padre Leo. Ahora entiendo por qué los números nunca parecían suficientes. En la residencia de la hermana Clara, los cambios comenzaron lentamente. La calefacción funcionaba. Habían llegado nuevos trabajadores. Las comidas volvían a servirse calientes. Pero lo que más sorprendió a los residentes no fueron las reparaciones. Fue la presencia de personas que comenzaron a entrar sin prisa. Sacerdotes jóvenes, voluntarios, religiosas de otras comunidades, fieles que habían visto el mensaje y comprendido que visitar no consistía únicamente en llevar algo, consistía en quedarse. El padre Gabriel dejó de dormir con la bolsa junto al pecho. Todavía preguntaba algunas mañanas si la casa sería cerrada. El miedo no desapareció de inmediato, pero ahora recibía una respuesta clara. Ninguna decisión sería tomada sin hablar primero con él y con los demás residentes. La hermana Clara observaba los cambios con prudencia. No celebraba demasiado pronto. Había vivido lo suficiente para saber que la emoción pública podía desaparecer antes que los problemas. Una tarde, la joven enfermera le preguntó si estaba contenta. La religiosa miró el corredor. Había un voluntario empujando la silla de ruedas de un sacerdote. En otra habitación, alguien reía. Desde la capilla llegaba el sonido de una misa celebrada por primera vez en varios días. «Estoy agradecida», respondió.
Pero todavía no sé si hemos cambiado. La enfermera la miró sorprendida. ¿Qué tendría que ocurrir para que lo creyera? La hermana Clara sostuvo su mirada. Que sigan viniendo cuando el video deje de circular. Aquella frase llegó a Padre Leo días después. Él no la interpretó como una crítica, la interpretó como una advertencia, porque el verdadero peligro no era que la Iglesia se negara a reaccionar, era que reaccionara con emoción, recibiera aplausos y después regresara lentamente a la comodidad anterior. Por eso Padre Leo no celebró el alcance del mensaje. No pidió cifras de reproducciones. No preguntó cuántos titulares habían repetido sus palabras. Preguntó cuántas calefacciones habían sido reparadas, cuántas residencias habían aumentado el personal, cuántos ancianos habían sido escuchados, cuántos responsables habían pasado una noche dentro de las casas que administraban. Mientras el mundo discutía su frase, Padre Leo regresó en silencio a la capilla. Sobre el banco colocó la carta de la hermana Clara. La intervención pública había terminado. La parte difícil apenas comenzaba, porque pronunciar la verdad podía durar unos minutos. Permanecer fiel a ella exigiría años. Aquella noche, cuando los corredores quedaron en silencio y las oficinas apagaron sus luces, Padre Leo volvió solo a la pequeña capilla. No había cámaras, no había asesores, no había discursos preparados. Sobre el banco dejó la primera carta, la de la hermana Clara, cuidadosamente doblada dentro de su sobre amarillento. Durante varios minutos permaneció sentado frente al sagrario. Pensó en el padre Gabriel, en la bolsa que ya no abrazaba cada noche, en la religiosa que escuchaba la misa desde un piso al que no podía subir, en los trabajadores que cuidaban hasta que sus propias fuerzas comenzaban a desaparecer. Y comprendió que aquella historia nunca había tratado solamente de una residencia. Trataba de todos los seres humanos que temen dejar de ser amados cuando ya no pueden ofrecer nada a cambio. Padre Leo abrió la carta una última vez. La frase seguía allí. Lo peor no es el frío. Lo peor es comenzar a creer que nuestra ausencia no cambiaría nada. Pero ahora aquellas palabras ya no parecían una acusación. Parecían una oración que finalmente había sido escuchada. Porque quizá la fe comienza precisamente en ese momento. Cuando dejamos de preguntar qué puede hacer una persona por nosotros y comenzamos a preguntarnos qué necesita para no sentirse sola. Cuando comprendemos que visitar a alguien no significa pasar unos minutos junto a su cama. Significa hacerle sentir que su presencia todavía cambia el mundo. Antes de salir de la capilla, Padre Leo guardó la carta dentro de su abrigo, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque quería recordar que una sola voz, incluso temblorosa, puede despertar una conciencia que llevaba demasiado tiempo dormida. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, escribe en los comentarios. No dejaré que nadie se sienta olvidado. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no depende de su fuerza, de su edad, ni de todo lo que todavía pueda hacer. Porque mientras una persona siga esperando detrás de una puerta cerrada, la historia de Padre Leo todavía no ha terminado.